Algunos me habéis pedido que haga un vídeo sobre las traducciones españolas de Shakespeare y se lo prometí y voy a cumplir aquí mi promesa con un primer vídeo sobre las traducciones españolas de los sonetos y después espero un día, tal vez no muy pronto, pero tarde o temprano, hacer un vídeo sobre las traducciones de los textos dramáticos de Shakespeare. No me ha costado mucho encontrar nada menos que 18 traducciones diferentes, de las cuales 16 son traducciones de la serie completa de 154 sonetos. Es decir, que me ha costado poco esfuerzo encontrarme ya con 2.500, más de 2.500 sonetos de Shakespeare en español y desde luego comparar 154 sonetos en 16 traducciones diferentes y luego dos otras pues que no son tan completas, no es factible. Entonces he hojeado un poco estas colecciones y me he centrado en un soneto especialmente, que es un soneto en el que estaba yo trabajando yo mismo para hacer una traducción, y de hecho ayer publiqué en este mismo canal mi propia traducción con un comentario sobre el poema y sobre mi propia traducción. Así que si queréis algo más sobre el texto del poema y su sentido, pues allí lo tenéis, mi traducción del soneto 60 de Shakespeare. Antes de entrar en materia, una observación general. Traducir un poema métrico y rimado a otra lengua es una tarea teóricamente imposible. Y tal vez en la práctica imposible. Lo que pasa es que lo hacemos, ejercemos esa práctica si el resultado realmente se puede considerar una traducción lograda del poema. Eso lo tendrá que juzgar cada uno si eso realmente es el caso alguna vez, ¿no? Es una imposibilidad teórica y tal vez una imposibilidad práctica. Tal vez fingimos que estamos traduciendo un texto cuando realmente lo que estamos haciendo no es traducir el texto. Y el motivo por el que es una imposibilidad teórica es porque el poema surge de una voluntad de crear un objeto verbal que funcione simultáneamente por su sonido como por su sentido. Y el poema se va formando en una interacción incesante entre la forma y el sentido. Es decir, que el resultado compuesto por el poeta se debe en parte a lo que pretende transmitir el poeta, y se debe en parte a las circunstancias un tanto aleatorias de la fonética de la lengua en la que está escribiendo. Y esas circunstancias no se dan en la otra lengua, por lo cual el resultado nunca puede ser equiparable al original, ¿no? Cuando traducimos prosa, pues sentimos que lo fundamental es traducir el sentido en frases estilísticamente similares a las originales, y las transformaciones que sufre allí el objeto verbal que estamos traduciendo pues no son muy trascendentes, aunque traducir prosa es un arte también. Pero lo fundamental siempre se puede conservar, o normalmente se puede conservar. Cuando traducimos verso métrico y rimado, estamos haciendo algo comparable con traducir un trabalenguas, ¿no? Si alguien se propusiera traducir del inglés "She sells seashells on the seashore", puede optar por traducir la frase lo más literalmente posible como "ella vende conchas de mar a orillas del mar".
lo cual es una frase absurda, un tanto torpe, que refiere un proyecto de negocios muy mal planteado, ¿verdad? Se puede plantear hacer caso omiso al sentido y traducirlo como tres tristes tigres comen trigo en un trigal, lo cual probablemente está mejor si nos encontramos con ese texto alguna vez y queremos traducirlo, mejor hacerlo así que con una explicación de un negocio en la playa. El problema del poema es que el poema pretende ser dos cosas a la vez. Pretende ser un objeto semántico relevante y un objeto sonoro grato según una serie de tradiciones y costumbres y finalidades fónicas. Es decir, o se pierde muchísimo por un lado o se pierde mucho por el otro lado. Lo que no se puede repetir es el proceso creativo en el cual el sonido y el sentido se han ido fertilizando mutuamente para generar el texto original. El poeta, si hubiese tenido a su disposición un conjunto de palabras y un conjunto de reglas sintácticas y unos principios fonéticos diferentes de los de su lengua, pues habría escrito un poema diferente, no habría sido el texto que finalmente entregó a la imprenta. Eso lo primero que hay que decir, y lo segundo es que no hay nada más fácil que encontrar fallos en una traducción. Si tienes un enemigo traductor, lo que tienes que hacer es coger cualquier traducción suya, examinarla minuciosamente y entresacar lo que le ha salido mal. Y siempre salen cosas mal, nos equivocamos en la lectura, no entendemos bien en qué sentido se ha usado una palabra en el texto que estamos traduciendo. Nos equivocamos, hay deslices, hay fallos, hay elecciones, decisiones discutibles o francamente erróneas, etc. Entonces hay que ser benévolos con los traductores, hay que ser benévolos con las traducciones ajenas y no abrir fuego sobre ellas. También tendemos a ver antes los fallos que los aciertos, ¿no? Si encontramos en un texto de una página una frase con un error, no nos fijamos en lo hábil que ha sido el traductor en la traducción de todas las demás frases, ¿no? Por lo cual, también por eso hay que ser benévolo y acercarse a las traducciones con buena voluntad. A fin de cuentas, alguien que dedique muchas horas de su vida a traducir sonetos de Shakespeare, pues está haciendo algo positivo en el mundo y está intentando crear algo bello en el mundo y no está haciendo ningún daño, y eso ya es mucho con las terribles cosas que nos hacemos los seres humanos. Así que vamos a pasar al soneto 60, que es el que voy a examinar en las traducciones. No voy a leer tampoco en las 18 traducciones todo el soneto 60 porque eso se convertiría en un vídeo de varias horas. Voy a intentar decir algo mucho más general. Vamos a leer primero el soneto 60. Probablemente me lo sé de memoria, pero por si acaso lo cojo aquí delante. Like as the waves make towards the pebbled shore, so do our minutes hasten to their end, each changing place with that which goes before, in sequent toil all forwards do contend. Nativity once in the main of light crawls to maturity, wherewith, being crowned, crooked eclipses 'gainst his glory fight, and time that gave doth now his gift confound. Time doth transfix the flourish set on youth, and delves the parallels in beauty's brow, feeds on the rarities of nature's truth, and nothing stands but for his scythe to mow.
And yet to times in hope my verse shall stand, praising thy worth despite his cruel hand. Bueno, es un soneto, como todos los sonetos de Shakespeare, de tres cuartetos, bueno, todos los sonetos salvo uno, porque tiene uno que es diferente, pero como 153 de los 154 sonetos de Shakespeare, es un soneto en tres serventesios o cuartetos de rima cruzada, con un pareado final para rematarlo. ¿Qué hacer con esto como traductor? Hay varias estrategias posibles y una de ellas es decir, mira, yo lo que quiero es que se transmita el sentido del texto, me da igual la rima y la métrica o considero que sean aspectos subordinados al sentido del texto. Como he insistido antes, eso no es cómo surge el soneto surge en interacción entre el sentido y la forma, pero un planteamiento es este, ¿no? Vamos a al menos hacer que el sentido del texto se transmita de la forma más minuciosa y más fiel posible. Pues bien, las traducciones en prosa. Voy a comentar 4 que yo calificaría como traducciones en prosa. Lo digo así porque algunas veces los traductores lo que hacen es colocar el texto, distribuir el texto sobre la página de tal manera que un verso del original corresponda con un renglón de la traducción. Pero si ese renglón de la traducción no tiene ningún principio de regularidad métrica, pues no se puede llamar verso métrico y tampoco se puede llamar verso libre, porque el verso libre es un verso creado por un poeta concreto para un poema concreto, buscando una forma de hacer audible un verso sin que tenga ninguna regularidad métrica. Si uno está traduciendo, no está haciendo verso libre, simplemente está dedicando tantas sílabas como necesite a la traducción de cada verso, y el resultado al oído no es otra cosa que prosa. Pues de las traducciones en prosa tengo aquí 4, uno de los cuales no lo tengo en formato físico, que es el de Martín Casillas de Alba, es tal vez la más reciente de todas, de 2017, publicado en la editorial Bonilla Artiga. Y bueno, Casillas de Alba no distribuye el texto como verso, lo hace como prosa, y voy a citar una parte de su traducción del soneto 60, el segundo cuarteto. El segundo cuarteto realmente es la prueba de fuego. Si el segundo cuarteto, que es sin duda el más enigmático del poema, en la traducción resulta inteligible, pues ya es un gran argumento a favor de la traducción. Vamos a ver Casillas de Alba. Desde el nacimiento, cuando vislumbramos la luz por el túnel, nos arrastramos hasta la madurez, coronada con su gloria para combatir los malignos eclipses cuando el regalo del tiempo nos confunde con sus ofrendas. Esto es un desastre. Lo siento, pero es un desastre. La luz por el túnel, no hay túnel en el original. La idea de ver la luz al final del túnel es una expresión que se refiere a una situación en la que estamos desesperados y vislumbrados en un futuro, una posible solución o el inicio de una solución. No se trata de esto, se trata de que la madre da a luz, y al salir de la madre el niño está en plena luz,
Shakespeare dice, the main of light, main es lo que los marineros dicen para decir que salen a mar abierto, ¿no? Entonces se podría intentar conservar eso diciendo saliendo a luz abierta o algo así, no sé si eso se comprendería, pero desde luego no se trata de vislumbrar luz por el túnel. Luego al final, cuando dice el regalo del tiempo nos confunde con sus ofrendas, pues lo siento mucho, lo que dice Shakespeare aquí es que el tiempo nos ha estado dando un don, una dádiva, que es la belleza creciente del ser humano conforme va creciendo, y que llega el momento en que ese proceso se invierte y el tiempo empieza a quitarnos o a romper, incluso destruir ese mismo regalo, ¿no? Eso es lo que significa confound en el inglés de 1600. Al traducirlo como confunde, se ha confundido y además cambia la relación entre las partes de la frase, y esta es una cosa que pasa con muchísima frecuencia en las traducciones poéticas. Están presentes más o menos las mismas palabras que en el original, pero han adoptado una relación sintáctica y por lo tanto semántica diferente entre ellas. No es que el tiempo nos confunde con sus ofrendas, ni mucho menos que el regalo del tiempo nos confunde con sus ofrendas. El tiempo nos hizo bellos y después nos quita nuestra belleza y la destruye. Eso es lo que nos dice el poema. Este es un ejemplo de un cuarteto muy mal traducido, y lo siento, pero lo encuentro con mucha frecuencia en esta traducción, que no es aconsejable. Paso a otro, que es que es de Pablo Mañé Garzón, Barcelona, Río Nuevo, 1992. Es una edición mucho menos bonita que la que acabo de citar, ¿no? Tiene 4 sonetos por página, no los pone con el original a fronte, como dicen los italianos, ¿no? Frente a frente, cara a cara, el original y la traducción. Pero como sabe Bassanio en El Mercader de Venecia, no hay que fiarse de las bellas apariencias. Esta es mucho mejor traducción que la que acabo de citar de Casillas de Alba, ¿no? Hay algunas pegas que tendría esta traducción concreta, pero son de menor alcance y no son de la gravedad de las que acabo de señalar, porque aquí es más inteligible, ¿no? El segundo cuarteto dice en Mañé Garzón: el nacimiento, una vez en el mar de la luz, se arrastra hacia la madurez, que apenas coronada es combatida por la insidia de malignos eclipses, y el tiempo que dio su don ahora lo destruye. Hay pequeños defectos. Yo creo que apenas coronada no deja muy claro qué ha sido coronado de qué. Lo que nos dice el poema de Shakespeare es que el nacer, nativity, ha sido coronada de madurez, y después empiezan esos eclipses que van oscureciendo la luz de la belleza juvenil. La frase sintácticamente aquí es un poco dudosa, ¿no? Su corrección sintáctica. Pero estamos ante una traducción mucho mejor que la anterior, y por regla general creo que las traducciones de Mañé Garzón son buenas. El lector que pretende usar las traducciones como apoyo para entender mejor el original inglés tiene una guía bastante buena en Mañé Garzón. Paso ahora a este, que es Alfredo Gómez Gil, que es un experimento curioso porque no solo ofrece el original y la traducción, sino que pone también un poema propio abajo,
que está inspirado en el poema de Shakespeare. Y bueno, he estado viendo algunos casos y hay relaciones curiosas entre el poema de Shakespeare y el poema de Alfredo Gómez Gil. Las traducciones me parecen un poco menos logradas, lo siento. También tiene ilustraciones, por cierto, es decir, que es un libro artísticamente bastante completo, ¿no? Los sonetos de Shakespeare, edición de Alfredo Gómez Gil, impreso en Madrid, México y Buenos Aires en el año, me parece que 2000, editorial EDAF. Cito de nuevo también el segundo cuarteto. El nacimiento, una vez en la más alta luz, hasta la madurez gatea, donde a ser coronado insidiosos eclipses luchan contra su gloria, y el tiempo que lo diera ahora su donaire maldice. Bueno, no entiendo realmente la frase insidiosos eclipses luchan contra su gloria a ser coronado. Y no sé de qué otra forma puedo leer este sintagma, donde a ser coronado. ¿Y coronado de qué? Este es un problema en la inmensa mayoría de estas traducciones, que no está muy claro qué está siendo coronado de qué. Es el nativity, el nacer, está coronado de madurez en un momento dado, al llegar gateando a la madurez. Maldice también está un poco mal traducido, la verdad. De nuevo, confound, aquí no se trata de maldecir nada. El tiempo da y el tiempo quita, ¿no? El tiempo que lo diera ahora su donaire maldice, no está bien resuelto. Y esto pues está puesto como verso, pero realmente no tiene regularidad métrica, y para el oído, insisto, esto es prosa. Paso a otro un poco más antiguo. Esto es de 1999, José María Álvarez, en pretextos. El libro ha sido consultado bastante, veo que viene de la biblioteca de la Universidad Complutense. Se ha puesto un poco feo. Lo siento, mis disculpas a los bibliotecarios de la Universidad Complutense, que la portada se está despegando. También como Gómez Gil reproduce el texto como si fuese verso, y la verdad es que intenta usar muchos alejandrinos en su traducción, pero lo tendría que hacer un poquito más para que el oído realmente sea capaz de identificar los versos como versos métricos, ¿no? Finalmente nos perdemos en un marasmo de prosa, y no sentimos realmente el verso. Cojo aquí el principio, para no estar siempre con la misma estrofa, ¿no? El principio del soneto de Shakespeare es sin duda donde empezó el poema. Un poeta no tiene por qué necesariamente empezar la composición de un poema por el principio, pero en este caso tenemos dos versos magníficos, claramente derivados de las Metamorfosis de Ovidio. En mi otro vídeo podéis encontrar la cita de Ovidio y el comentario de esos versos, y la imagen que coge Shakespeare de allí, muy bien realizada en estos dos versos. Like as the waves make towards the pebbled shore, so do our minutes hasten to their end. Son dos versos magníficos en el original, ¿no? José María Álvarez empieza así. Creo que una de las pruebas de fuego de estas traducciones ha de ser si los versos iniciales realmente se han podido mantener un poco como dos olas llegando a la playa, que es la sensación que dan en el original. Dice: como alisan las olas las guijas de la playa, así nuestros minutos a su fin se precipitan.
El primero es un alejandrino, el segundo pues es un casi alejandrino. Aquí hay un problema que se repite en muchas traducciones, veremos otros casos después sin duda, que se aplica un verbo a las olas y después se aplica un verso a los minutos, a las horas o los instantes, según el caso del traductor. Y el problema es que no son compatibles, ¿no? Tiene que ser un verbo que se pueda aplicar tanto a las olas como a los minutos. Y si aquí se dice que las olas alisan las guijas como nuestros minutos se precipitan, estamos haciendo una comparación absolutamente imposible. Esto no encaja, ¿no? Como alisan las olas, se precipitan los minutos. Claro, el verbo alisar, yo entiendo cómo le ha venido en mente al traductor, ¿no? Es una palabra procedente del ámbito semántico de lo que pasa con las guijas de la playa al llegar las olas, ¿no? Y como imagen del efecto del tiempo, también entiendo la elección de la imagen. Pero aquí la cuestión es las olas incesantes que van inexorablemente a la playa, seguidas por otra. Y no se puede decir eso de los minutos no alisan nada, ¿no? Entonces hay muchos problemas de este tipo en las traducciones. Y en estas traducciones que realmente no sufren la presión de la forma rígida, del endecasílabo, de la rima y tal, precisamente es donde este tipo de errores se tienen que evitar. Yo diría que estos primeros 4 traducciones, que son, y que yo las considero traducciones en prosa, son útiles únicamente como apoyo a la lectura del soneto inglés, ¿no? Y habrá muchos lectores así cuya lengua materna es el español, que tienen cierto dominio del inglés, pero insuficiente para enfrentarse con los sonetos sin apoyo, ¿no? Yo entiendo que una traducción en prosa sirve para eso, se tendría que publicar siempre en edición bilingüe. Y si es lo que buscáis, pues yo me quedaría con Mañé Garzón, que es la edición más fea y la más fiable. Pasamos ahora a las traducciones que pretenden de alguna forma respetar la forma del original o al menos crear una forma poética de alguna manera o en alguna medida equiparable a la forma original. Eso lo podemos subdividir de 2 maneras. Podemos subdividir estas traducciones entre las que solo son métricas y las que son métricas y rimadas, y por otro lado podríamos subdividirlas en 2 categorías: las que adoptan el endecasílabo y las que adoptan el alejandrino, que me ha llamado bastante la atención la cantidad de traducciones que hay que sustituyen el pentámetro iámbico de Shakespeare por un alejandrino en la traducción. Recordemos que lo que los ingleses llaman pentámetro iámbico es un verso creado a imitación del endecasílabo italiano. Originalmente fue introducido en Inglaterra, si no estoy muy equivocado, por Geoffrey Chaucer a finales del siglo XIV, y bastante más tarde en español. Bueno, el Marqués de Santillana hizo algún intento y después son Boscán y Garcilaso, ¿no?, quienes introducen un verso en español a imitación del endecasílabo italiano. Es decir, la procedencia del pentámetro iámbico y el endecasílabo español es la misma. Desde luego hay diferencias fonéticas entre las 2 lenguas, pero si alguien quiere buscar el equivalente del verso de Shakespeare, que él llama, o los ingleses llaman, pentámetro iámbico, pues es evidentemente el endecasílabo. Pero muchos traductores pues optan por el alejandrino.
Un argumento para ello puede ser que el alejandrino es, como es más largo, da un poco más de espacio de respiro para recoger en la traducción todo lo que está en el original. Es frecuente recordar que el inglés tiene una abundancia de monosílabas, ¿no? Y Shakespeare especialmente, como tantos poetas de su época, por otra parte, se esfuerza siempre por concentrar mucho sentido en pocas palabras, por lo cual es muy difícil recoger el sentido completo del original en un endecasílabo. Eso debe de ser el razonamiento detrás del alejandrino que aparece en muchas traducciones. Son varios, como he dicho. Tenemos, para empezar, a ver si lo encuentro. Gustavo Falaquera en Hiperión, ¿no? 1993, que tiene el buen sentido. Es editorial que tiene una colección de poesía realmente estupenda, de poesía traducida. Lo hace bilingüe, a fronte, como dicen los italianos, y así como se debe hacer. Falaquera traduce en alejandrinos sin rima. Vamos a ver las primeras dos estrofas. Como lo hacen las olas hacia los pedregales, así nuestros minutos corren hacia su fin. Cada uno reemplaza al que le precedía, en labor sucesiva todos a avanzar tienden. Estuvo en un océano de luz el nacimiento, hacia la madurez nada y es coronado. Al serlo, eclipses pérfidos contra su esplendor luchan y el tiempo que lo diera ahora su don maldice. No sé si el alejandrino es audible. Pido perdón a todos los traductores que lea tan mal sus traducciones, ¿no? Con una entonación de extranjero. Seguro que un buen actor de la Compañía Nacional de Teatro Clásico podría hacer esto bastante mejor que yo, pero bueno, lo estoy haciendo yo y lo hago con la entonación que tengo y el acento que tengo. ¿Nos gustan los pedregales? Pues tal vez no mucho. Todos a avanzar tienden. Aquí hay un problema de traducción que llamamos contagio o contaminación, ¿no? En inglés pone contend, ¿no? Y eso etimológicamente viene de lo mismo. O el verbo inglés to tend viene de lo mismo que tender, pero aquí no es que tienden a ir hacia la playa, es que van inexorablemente, van hacia la playa y nuestros minutos van corriendo hacia su fin inexorablemente. No es que tienden a avanzar, pero a veces no lo hacen, ¿no? Y hay muchos problemas así en las traducciones de Falaquera. Estuvo en un océano de luz el nacimiento, ha entendido once como una referencia al pasado, y esto no es lo que quiere decir el texto. Es una vez salida a la luz, el nacer empieza a gatear a la madurez, no es un pasado. Una vez estuvo en un océano de luz, no es eso, pero casi no me importa. Pero luego viene, estuvo en un océano de luz el nacimiento, hacia la madurez nada y es coronado. No sé vosotros, yo tiendo a leer nada aquí como negación, ¿no? Hacia la madurez no pasa nada. Evidentemente lo que quiere decir el traductor es el verbo nadar, pero ha cambiado radicalmente la imagen, ¿no? de que estamos nadando por un océano de luz, y es realmente un cambio importante de la imagen.
es coronado, dice, el nacimiento es coronado, entiendo, pero como no se dice de qué, pues es difícil saber que lo que quiere decir Shakespeare aquí en esta estrofa, insisto, un poco enigmática, es que el nacimiento es coronado de madurez al haber pasado por los años. Y finalmente, al final de la estrofa, de nuevo, confound, que en el inglés de la época significa romper, deshacer, destrozar, se ha entendido mal. Y se sugiere la imagen de que el tiempo, una vez que llegamos a la madurez, nos maldice o se queja de lo que ha hecho, ¿no? Se arrepiente de lo que ha hecho. No es eso, es que va rompiendo lo que él mismo ha creado. Es decir, que hay o bien errores de comprensión o son errores de traducción, pero yo entiendo que el texto no transmite las ideas que están en el original. Hojeando este volumen, he de decir que entre las traducciones en alejandrinos, los de Falaquera tal vez son las que menos me gustan, las que menos me convencen. Cojo esta otra. Este es de 1991, de Carlos Pujol, publicado en Granada, en La Veleta, 1991. También adopta los alejandrinos y empieza así: como invaden las olas una playa de guijas, así corre a su fin nuestro tiempo, ocupando cada una el lugar que ocupaba la de antes, empujándose así en su avance esforzado. Al nacer, cuando entramos en el mar de la luz, como a rastras pasamos a la edad más madura, y allí malos eclipses nos ofuscan su brillo, y los dones del tiempo ahora el tiempo destruye. Me satisfacen más como alejandrinos, y creo que la traducción es mejor, ¿no? Tiene sus errores o sus defectos. De nuevo, la comparación de los versos iniciales no funciona. Como las olas invaden, el tiempo corre. Correr y invadir no se pueden equiparar de esa forma, ¿no? Entonces la comparación no funciona del todo, ¿no? Invadir tampoco me parece del todo un verbo adecuado para lo que hacen las olas que van sucesivamente una tras otra llegando a la playa, y de la misma manera nuestros minutos. Bueno, paso a la siguiente. Pues he prometido ser benévolo y acabo de decir que esta traducción de Falaquera en Hiperión es tal vez la peor en alejandrinos, y ahora tengo que desdecirme porque llego a la traducción que menos me ha gustado de todas las que he revisado. Esto es una traducción de Gennaro Talens y Richard Waswo, que está publicado en Cátedra, que es una editorial que tiene pues ediciones magníficas, traducciones magníficas y unas colecciones admirables. Y cómo puedo decir yo otra cosa si yo mismo he publicado 2 libros en la editorial Cátedra. Esto, la verdad es que es una edición bonita, es agradable el papel, y de nuevo está bien hecho, con la traducción y el original frente a frente. Como edición tiene unas cosas un poco raras. Las notas a pie de página aparecen donde el texto inglés, y a veces están en inglés, a veces están en español, y a veces son una mezcla de inglés y español. Tiene una
una introducción que ha sido traducida del inglés por alguien que probablemente no conocía los sonetos, porque traduce sistemáticamente lover como amada, y no se ha dado cuenta de que se trata de un hombre, ¿no? Y probablemente por inercia, por costumbre, ha pensado pues que un poeta masculino probablemente se dirigía a una mujer en sus poemas, y así tenemos una introducción que dice, que habla de la amada de los primeros 126, bueno, de la mayoría de los sonetos, y no se ha dado cuenta de que es un hombre. Pero bueno, es lo de menos. Lo que nos preocupa aquí son las traducciones. Vamos a ver la 60. No puedo leer solo los dos primeros cuartetos, porque hay encabalgamientos en lugares peculiares, incluido el final del segundo cuarteto. Entonces tendré que leer un poquito más. Como cuando una ola muere en la pedregosa orilla, nuestro tiempo corre hacia su final. Cada minuto usurpa al que le precedía, inexorablemente siguen unos a otros. Bien, siguen unos a otros, vale, inexorablemente, es una palabra que no está en el original, pero está muy bien en el contexto, es aquello a lo que alude Shakespeare en el poema. Usurpar tampoco me importa como verbo aquí, ¿no? No deja de ser una forma de sustituir al anterior, ¿no? Aunque es una imagen que tiene connotaciones de realeza y tal, pero no está mal empleado aquí el verbo. Pero el inicio, como cuando una ola muere, nuestro tiempo corre hacia su final. Nuestro tiempo corre como cuando una ola muere. Esta es la peor solución que he encontrado, ¿no? Ese cuando, que no sé muy bien cómo se supone que lo leamos. Lo tenemos que leer. Nuestro tiempo corre hacia su final, como corra hacia su final nuestro tiempo cuando una ola muere. Es que no sé cómo se supone que conectemos estas dos partes de la frase. Y luego es el único caso que he encontrado donde al final, o creo que es el único caso donde hay al final del primer verso un encabalgamiento tan fuerte, rompiendo la unidad de adjetivo y sustantivo, ¿no? Pedregosa orilla, cosa que Shakespeare no hace casi nunca. A Shakespeare le gusta mucho que el verso tenga su propia unidad sintáctica, ¿no? Y aquí precisamente con estos versos que van sucediéndose como las olas hacia la playa, es bastante indeseable esta solución. Y pasamos al segundo cuarteto, que como dije acaba en un encabalgamiento. El nacer que surgiera del centro de la luz hacia la edad madura gatea, y coronado, torvos eclipses luchan contra su plenitud, y ahora el tiempo acartona lo que era terso. Borra el tiempo la hermosura de toda juventud, etc. Es decir, al final del segundo cuarteto tenemos una frase nueva en la última palabra, que empieza por borra, el verbo que en las palabras iniciales del tercer cuarteto obtiene su sujeto, el tiempo. Esto es muy poco shakespeariano. Aparte de eso, pues la imagen de la luz en el primer verso del segundo cuarteto es una imagen del nacer, del salir a luz, ¿no? La madre que da a luz y el niño que sale a luz. Aquí se dice que precisamente el niño surge del centro de la luz, cosa que no sé muy bien cómo los traductores se lo imaginan, ni cómo esperan que el lector se lo imagine. Gatea hacia la edad madura y coronado, el nacer coronado,
Y después necesitamos otro verbo para nacer, pero no aparece. El nacer, coronado, torvos eclipses luchan contra su plenitud. Tenemos de nuevo esa falta de cohesión sintáctica entre el coronado al final del segundo verso y lo que viene después. Y después, y ahora el tiempo acartona lo que era terso. Con todos mis intentos y benevolencia, intentando imaginarme cómo los traductores han llegado a esta idea de lo terso que se acartona. No sé de dónde lo sacan, no sé qué parte del original pueda haber dado lugar a este extraño verso. Lo que sí tengo claro es que el segundo cuarteto es absolutamente ininteligible. Mi sugerencia, pues, si alguien quiere una traducción en alejandrinos, pues que evite esta de Genaro Tallens y Richard Waswell. Bueno, he tenido que interrumpir, que cortar la grabación porque entró el gato maullando con mucho escándalo. Ahora creo que está un poco más tranquilo. Y sigo donde lo había dejado. Habíamos visto 3 traducciones en alejandrinos. Si uno quiere leer los sonetos de Shakespeare en alejandrinos, creo que los de Carlos Pujol son la mejor opción, pero he de decir que sobre todo el alejandrino no resuelve el problema que pretende resolver. El alejandrino pretende dar más respiro, más espacio para condensar, para recoger el sentido del original, pero genera problemas como acabamos de ver en la traducción de Genaro Tallens y Richard Waswell, que de repente hay encabalgamientos en sitios raros y a veces se tienen que meter adjetivos o adverbios para relleno. Y sobre todo en la práctica, el alejandrino, como tiene una cesura a la mitad, en vez de 14 versos con un final fijo, genera 28 versos, genera 28 hemistiquios, y todo tiene que encajar en su propio hemistiquio. Estas que acabamos de ver, al no tener rima, realmente son al oído indistinguibles de poemas de 28 heptasílabos que tendrían exactamente el mismo resultado en cuanto a su sonoridad, ¿no? Y al examinar diversas traducciones de estas en alejandrinos, me doy cuenta de que genera más problemas de los que resuelve, además de no sonar nunca como el original, porque el original suena más o menos como un endecasílabo español, ¿no? Con las diferencias, digamos, salvando las distancias fonéticas entre el inglés y el español. Normalmente el pentámetro iámbico de Shakespeare tiene 3 acentos marcados, y así también el endecasílabo español. Y el alejandrino tiende a tener 4, 2 en cada hemistiquio, ¿no? El sonido es diferente y creo que como solución traductora no sirve. Aprovecho la discusión de las traducciones en alejandrinos para comentar que es el de Agustín García Calvo. Es bastante vieja ya, tiene sus años. García Calvo, que era poeta y catedrático de lenguas clásicas en la Universidad Complutense, y que opta por un verso que a primera vista parecen ser alejandrinos, pero realmente son versos sin cesura, son versos de 6 iambos sin cesura a la mitad, es decir, tal vez pretende hacer algo remotamente comparable con un hexámetro o algo así, ¿no? Pero claro, la métrica cuantitativa no es emulable en las lenguas modernas, que están basadas en principios fonéticas diferentes, no tienen sílabas breves y sílabas largas. Así lo hace, tiene una extraña
justificación en su estudio preliminar, donde dice que uno de los motivos para crear este verso de 6 iambos es evitar el fastidio del endecasílabo. Pues si no le gustan los endecasílabos, a lo mejor no tenía que haber traducido a Shakespeare, sino a Corneille o Racine, ¿no? Que también son poetas muy dignos. Pero bueno, para evitar el fastidio del endecasílabo, hace un verso un pie más largo, un verso de 6 pies iámbicos. Pues así, pero claro, hace una cosa más, porque a diferencia de las 3 traducciones en alejandrinos que acabamos de ver, lo que hace es rimar, conserva el esquema de rima del original de Shakespeare. Y eso le lleva a la siguiente solución. Vamos a ver el primer cuarteto, por ejemplo: como olas ruedan hacia guijarrosa playa, así nuestros minutos a su fin conspiran, cada uno reemplazando al que delante vaya, en trajín sucesivo avante todos tiran. Como hemos visto en otros casos, los dos verbos de los versos iniciales no son compatibles, me parece. Como ruedan las olas, conspiran nuestros minutos. Esto no es posible, ¿no? Las olas no conspiran no sé, no se puede comparar el rodar con el conspirar, ¿no? Entiendo la imagen poética de que los minutos de nuestra vida están como en un conjuro contra nosotros, ¿no? Están conspirando contra nosotros. Entiendo que la rima puede haber influido en la elección de este verbo, pero se genera un problema con ello. Es curioso la palabra avante, ¿no? Que es una palabra que sustituye realmente la alusión marina a por una alusión marinera. Avante es un término que usan los marineros, por lo cual la imagen de olas moviéndose inexorablemente hacia la playa se sustituye por el de marineros navegando un barco o una nave por las mismas olas. ¿Qué decir de esto? Es una traducción realmente muy, muy particular, que hace cosas muy particulares. Este mismo soneto, en la traducción de García Calvo, introduce el término geométrico, ¿no? Que es un término bastante sorprendente en este poema, que a lo mejor viene de otras cosas que hacía García Calvo. Tiene una traducción de Lucrecio y admiraba a Lucrecio por introducir términos técnicos, filosóficos en su poesía, pero sorprende. Y la verdad es que hay variedad en las traducciones de García Calvo, pero algunas son de una libertad realmente asombrosa y se alejan muchísimo del sentido del original. Se me olvidó antes, cuando estaba hablando de las traducciones en alejandrinos, una más que no tengo en formato físico, porque que yo sepa no existe en formato físico, pero será tal vez la traducción más manejada estos días, porque está en internet, en la página web, mejor dicho, en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, donde pues encontramos las traducciones de los sonetos de Shakespeare de Ramón García González, que también van en alejandrinos. Aquí, por ejemplo, pues la primera estrofa dice así en la versión de García González: como avanzan las olas por la escarpada orilla, así nuestros minutos van raudos hacia el fin.
intercambiando el sitio con el que va delante en su afanoso esfuerzo de querer avanzar. Este verso final de la estrofa es un buen ejemplo de esto de que los alejandrinos a veces necesitan un relleno, ¿no? Su afanoso esfuerzo de querer avanzar. El esfuerzo de querer es bastante redundante, ¿no? Es un esfuerzo para avanzar o un querer avanzar, pero un esfuerzo de querer, realmente aquí sobra uno de estos elementos. Y esto pasa mucho en las traducciones en alejandrinos. Yo no aconsejaría coger una traducción en alejandrinos de los sonetos. Si uno se empeña en hacerlo, pues mi sugerencia sería Carlos Pujol en esta edición impresa en Granada por la editorial La Veleta. Además es una traducción bonita, con un tipo de letra muy agradable. Me gusta cómo está hecho. Eso es lo de menos. Vimos antes que en las traducciones en prosa la edición físicamente más fea es probablemente la mejor traducción. En este caso, pues esta bonita edición de La Veleta es tal vez la mejor en alejandrinos. Pero como he dicho antes, creo que las traducciones en alejandrinos no resuelven el problema que pretenden resolver. Se me olvidó decir, por cierto, ahora que me acuerde, que no voy a hacer el vídeo de nuevo porque se me olvidó decir algo al principio, que yo no conozco personalmente a ninguno de estos traductores, no he coincidido con ninguno de ellos. A uno de ellos lo he visto en un vídeo de YouTube. De algunos de ellos sé algo de su biografía, de otros no sé nada. Sé que son todos hombres, cosa que llama la atención, porque generalmente hay algo más. Las mujeres son levemente mayoritarias en el campo de la traducción, pues parece ser que las personas empeñadas en limar versos, pues tienden más a ser hombres. No sé por qué es eso, no sé cuál es la explicación. Tengo algunas teorías, pero este no es el sitio para ello. Voy a pasar a las traducciones en endecasílabos, que por lo tanto pretenden respetar el verso del original, y ahí hay que hacer una clara distinción entre los endecasílabos sueltos y los endecasílabos rimados. Los endecasílabos rimados tienen la gran ventaja de que aspiran a ser traducciones perfectas, ¿no? La única manera de hacer una traducción absolutamente perfecta de un soneto de Shakespeare o de cualquier otro sonetista es hacer un soneto con las mismas características formales y que consiga también en todos los demás aspectos ser fiel al original. Eso sabemos que es imposible, ya dije que es una imposibilidad teórica, pero el traductor que se propone rimar se ha propuesto intentar llegar a esa perfección en la traducción que no es alcanzable. Luego están los que optan por un camino medio, que quieren, por un lado, evitar en una traducción en prosa crear un objeto verbal que ni siquiera es un poema, pero por otro lado no quieren que la rima los constriña tanto, los condicione tanto, para tener que tomarse inmensas libertades en cuanto al sentido. Si es realmente un camino medio, no lo sé. Es un camino tal vez levemente más cercano a la prosa que al verso rimado, porque lo que más claramente hace audible al verso en las lenguas modernas es precisamente la rima. La rima, si no se combina con la métrica, tampoco suena bien, ¿no? Remarca mucho la irregularidad del verso, pero la rima combinada con el verso métrico, pues es lo que genera el verso en las lenguas modernas. Desde luego,
a favor de los endecasílabos sueltos, sin rima, está el hecho de que, en efecto, en el Renacimiento se usaban para muchos tipos de composiciones y muy marcadamente se usaban en el propio teatro de Shakespeare. Es el verso que usa Shakespeare básicamente en su teatro. Pero por otro lado podríamos argumentar que el hecho de que en los sonetos no usa el verso suelto es un argumento para evitarlo allí. Y la verdad es que la estructura interna del soneto, sea el soneto español con sus 2 cuartetos y sus 2 tercetos, o el soneto shakespeariano con 3 cuartetos y un pareado final, pues solo existe por medio de la rima. Sin la rima, esa estructura interna simplemente no es reconocible. Entonces hay argumentos por ambos lados. Vamos a ver cómo lo han resuelto algunos. Empiezo por Christian Law Palacín, y del que lo único que sé es que tiene un nombre y un primer apellido inglés y un segundo apellido español, que también publica en una edición bonita, Bartleby Ediciones. Es relativamente reciente, a ver si encuentro la fecha, 2008, ¿no? 2008. Christian Law Palacín. Olas hacia la orilla de Guijarros buscan nuestros minutos su final. A ninguno le falta su relevo y en esa ardua secuencia todos marchan. Nativos de un océano de luz hasta reinar, despacio maduramos. Combaten esa gloria eclipses pérfidos y el tiempo arruina el don que antes nos diera. Bien, a lo mejor os preguntáis por qué no leo el poema entero, que sería lo correcto. Es que he hecho un intento esta mañana de grabar un vídeo con las traducciones enteras y se convierte en un vídeo de muchísimas horas y no lo podemos hacer, ¿no? Vamos a ver en estos dos cuartetos cómo le han salido. Al menos pues suenan un poquito como las olas sucesivas de los versos originales de Shakespeare. Ha evitado en los versos iniciales esto de comparar 2 acciones que no se pueden comparar por regirse por verbos tan distintos, ¿no? Aquí, olas hacia la orilla de Guijarros es una posición de nuestros minutos. Nuestros minutos son olas que buscan su final de forma equiparable a las olas hacia la orilla de Guijarros. Eso es lo que nos dicen estos versos iniciales. Lo que echo un poco de menos es un verbo de movimiento. Buscar nos sugiere el movimiento gradual de las olas hacia la playa, ¿no? A ninguno le falta su relevo. Yo considero que aquí pues el traductor ha construido un endecasílabo bien construido, pero la cuestión aquí no es si hay olas a las que les falta un relevo o minutos a los que les falta su relevo. Lo que pasa aquí es que cada uno inmediatamente tiene otro que lo va sustituyendo, ¿no? Y en esa ardua secuencia todos marchan. Tampoco todos marchan me parece que sea la idea central de lo que nos pretende transmitir esta estrofa en Shakespeare. El segundo cuarteto me gusta un poco más, aunque hasta reinar tampoco me acaba de convencer mucho, ¿no? Porque sugiere que somos reyes todos, o que el destinatario del poema es un rey, no lo sé. Y claro, esto viene de wherewith being crowned, coronados de madurez.
pero al transformarlo en solo el verbo reinar se ha perdido totalmente el sentido y es imposible que el lector español, creo, reconstruya el sentido con el verbo reinar. Paso a otro en decasílabos sueltos. Esto es Antonio Rivero Taravillo, que hizo dos ediciones, primero uno de los sonetos y unos años más tarde, me parece que el 2008, hizo otro no puedo enseñar la portada porque la portada no pone realmente nada, es así, ¿no? No sé si originalmente tenía algo que identificaba el contenido del libro, ¿no? Pero finalmente lo que hizo fue la poesía completa en una edición con los poemas narrativos de Shakespeare. Es decir, un hombre que se ha dedicado claramente con gran ahínco y con buenas notas y una explicación, un estudio preliminar relevante a la traducción de la poesía de Shakespeare. Y como veis, pues bilingüe, con los textos a fronte. Además es una edición, esta segunda, pues con papel agradable y un tipo de letra grato al ojo. Bien, pero estos son los detalles menores. Vamos a ver la calidad de la traducción. De nuevo voy a leer los primeros dos cuartetos. Como olas a la playa pedregosa avanzan a su fin nuestros minutos. Esto está bien resuelto, ¿no? Esto es como el original. Like as the waves make toward the pebbled shore, so do our minutes hasten to their end. Como olas a la playa pedregosa avanzan a su fin nuestros minutos. Cada uno al interior, cada uno al anterior va relevando, con un continuo afán todos empujan. Y lo lamento, he tenido que cortar otra vez porque el gato ha vuelto a entrar a maullar en la lectura del poema. Estábamos con la traducción que dice: como olas a la playa pedregosa avanzan a su fin nuestros minutos, cada uno al anterior va relevando, con un continuo afán todos empujan. No sé por qué se empeña en empezar una nueva frase en el último verso, lo hacen casi todos, y no tiene que ser así. Each changing place with that which goes before, in sequent toil all forwards do contend. Es una frase única, ¿no? Pero bueno, lo he hecho así y muchos lo hacen así, como si hubiese un punto después del tercer verso. Creo que se puede resolver mejor, pero bueno. Pasamos a la segunda estrofa, al segundo cuarteto. Desde su mar de luz el nacimiento va a la alta madurez y se corona. Eclipses torvos luchan con su gloria y el tiempo con los dones que le diera. No está muy claro de qué se corona el nacimiento, pero al menos aquí se ha evitado esa incongruencia gramatical que se produce en muchos entre el segundo verso y el tercer verso. Aquí hay punto y coma y empezamos de nuevo: eclipses torvos luchan con su gloria. Lo que ha hecho Rivero Taravillo con el final de la estrofa, los últimos dos versos, es para conseguir esa condensación del sentido en dos versos, pues ha buscado hacerlos regir por un único verbo. Eclipses torvos luchan con, uno, su gloria, y luego, los eclipses torvos luchan con su gloria y el tiempo lucha con otra cosa, que son los dones que le diera. No sé si se entiende de esto, que la idea es que el tiempo va quitando o deshaciendo o destruyendo los dones que había dado anteriormente, pero como táctica traductora no está mal pensado para condensar el sentido en menos sílabas, en el endecasílabo que tiene a su disposición el traductor. No está mal esta solución, ¿no? Cada uno tendrá su opinión sobre
la estrategia general de traducir en endecasílabos sueltos. Última traducción en endecasílabos sueltos. Esta no la tengo en formato libro, sino que lo tengo copiado aquí, que es de Manuel Mújica Laínez, publicado en Visor en 2015. Y vamos a ver cómo lo resuelve él en los cuartetos iniciales, al menos. Como en la playa al pedregal las olas, nuestros minutos a su fin se apuran. Cada uno desplaza al que ha pasado y avanzan todos en labor seguida. El nacimiento por un mar de luces va hacia la madurez y su corona. Combaten con su brillo eclipses pérfidos y el tiempo sus regalos aniquila. Aniquila está bien, hay varias cosas que me parecen que están bien, pero hay cosas, empezando por el principio, donde el traductor ha complicado, yo creo que innecesariamente, la imagen. La imagen es de las olas llegando a una playa que Shakespeare, pues como tiene espacio para un adjetivo de dos sílabas, añade pebbled shore, y eso da también una imagen más concreta de una playa inglesa, con sus guijarros o sus guijas. Mújica Laínez lo complica, nos sugiere la imagen de una playa que tiene una zona que es de piedras, ¿no? Las olas llegan a la playa y en la playa luego tienen que llegar al pedregal. Como al pedregal en la playa se apuran las olas. Y luego con un hiperbatón invirtiendo esto, generando un texto innecesariamente complejo, unas inversiones innecesarias y una imagen que realmente no aporta nada al complicar tanto la situación, ¿no? Las olas se apuran al pedregal en la playa como nuestros minutos se apuran a su fin. No sé, no me resulta una buena solución del problema y creo que, como he dicho antes, los dos versos iniciales son realmente importantes. Luego hay más cosas así. Va hacia la madurez y su corona. Claro, nos estamos alejando un poco de la idea de wherewith being crowned. Recordemos que en inglés la cresta de la obra puede ser crest, pero también puede ser crown, y puede ser que de alguna forma sigue siendo operativa en el segundo cuarteto la imagen de las olas del primero. Aquí se corona el nacimiento muy concretamente con una corona que le ponen, ¿no? Va hacia su corona. No sé, estos detalles no creo que sean méritos de la traducción, sino que la desdoran un poco, y en general pues no me han gustado mucho estas traducciones. Tampoco me parecen desastrosas en absoluto, ¿no? Tienen también muchas virtudes, y en lo que he visto no he visto disparates, que ya es mucho si consideramos algunas que he estado mirando, ¿no? Entonces no quiero hablar muy mal de esta traducción, pero si queremos endecasílabos sueltos, pues yo me quedaría con esta bella edición de Rivero Taravillo que cité antes. Bien, nos alejamos ahora de las traducciones sin rima para pasar a una propuesta que también pretende andar por un camino medio, que es el de Andrés Ehrenhaus, en una edición de la Galaxia Gutenberg, del Círculo de Lectores, con un prólogo de Claudio Guillén. Ehrenhaus
propone un camino medio en el sentido de que no quiere llegar al extremo de rimar con rima consonante, pero le parece insuficiente el endecasílabo suelto porque no se remarca el final del verso, ¿no? Entonces lo que hace es rimar en rima asonante. Eso abre muchísimo el abanico de opciones para el traductor. Tiene muchas más palabras entre las que elegir en cada caso, por lo cual le constriñe mucho menos, al menos en teoría, que la rima consonante. Así empieza su traducción del soneto 60. Se afanan por llegar nuestros minutos como olas a la orilla a su final, y cada cual reemplaza al que a su turno luchaba para no quedarse atrás. Yo creo que se nota mucho aquí que a pesar de ser solo rima asonante, ha influido muchísimo en el texto resultante, ¿no? En minutos rima con turno, final rima con atrás, pero como en consecuencia minutos se ha tenido que colocar al final del primer verso, por lo cual esa imagen, esa comparación con dos partes, la primera parte en el primer verso y la segunda parte en el segundo verso, se ha tenido que recolocar totalmente con un hiperbatón bastante forzado. Se afanan por llegar nuestros minutos a su final como olas se afanan por llegar a la orilla, ¿no? Y claro, su turno tampoco es una palabra que viene muy espontáneamente como traducción de lo que pone en el original, ¿no? Se ha generado al pensar sobre esta idea de una ola que va sustituyendo al anterior. Acepta Ehrenhaus las rimas agudas, final atrás. Claro, si decimos que cada cual luchaba en pretérito, ya ese pretérito tampoco me satisface mucho. Cada cual luchaba para no quedarse atrás. Esa es una imagen un poco extraña para hablar de olas o de minutos, ¿no? Porque los minutos se suceden uno al otro, no están luchando entre ellos a ver quién llega antes, ¿no? Es algo sucesivo y no simultáneo. Es imposible que sea simultáneo, como tampoco lo es aplicado a las olas. Yo tengo la sensación de que aquí la elección de la asonancia no resuelve el problema de la rima, no genera un resultado donde un resultado que resulte muy cercano al original, y veremos que no es más literal, más fiel al original que algunas traducciones rimadas. Leo el segundo cuarteto. Primera luz, el nacimiento avanza hacia la madurez, donde se enciende. Eclipses zafios lidian con su estampa y el tiempo le reclama su presente. Creo que aquí se podría decir algo similar, de que las rimas asonantes están forzando todo lo demás sin surgir muy claramente con naturalidad, orgánicamente del contexto del original. Avanza con estampa, presente con enciende. Estampa, no sé muy bien cuál es la justificación de esta palabra aquí. Y el tiempo le reclama su presente. Lo que reclama el tiempo es aquello que nos había dado antes, ¿no? Primero nos da nuestra belleza juvenil y luego nos la rompe, nos la
nos la destruye, le reclama su presente. De nuevo, yo no sé si un lector español que lea esto sin leer el original va a entender algo de lo que significa esto, y seguramente no va a entender lo mismo que va a entender el lector inglés al leer el original. En ese sentido, esta traducción no consigue emular bien al original. He de decir que Ehrenhaus tiene algunos sonetos que me parecen muy, muy logrados. He estado viendo varios y algunos me parecen mucho mejor resueltos que este, con lo cual tampoco quiero pues tratarle mal, y creo de nuevo que hay que ser un poco benévolos con cualquier error. Luego vais al vídeo que he grabado sobre mi propia traducción del soneto 60 y veréis que seguro que tiene muchos fallos, o al menos aspectos criticables. Voy a pasar ahora a las traducciones rimadas, ¿no? Que los que intentan conservar los endecasílabos, pero con su rima consonante en español, perdón. Primero, esta, que son los sonetos escogidos de Shakespeare, en edición de Ángel Luis Pujante, que es un traductor del teatro de Shakespeare y sin duda uno de los mejores traductores actuales del verso dramático de Shakespeare, que ha hecho esta edición de, como reza el subtítulo, las primeras versiones castellanas, ¿no? Traductores del siglo XIX, creo que algunos de principios del siglo XX también, que tradujeron a Shakespeare, lo veo aquí en la contraportada, entre 1877 y 1922. Aquí lo tenemos, pues un periodo de medio siglo más o menos, en torno al cambio de siglo, los primeros traductores que se dedicaron de forma no sistemática a traducir los sonetos de Shakespeare, y por regla general, por regla inalterable, de hecho, traducen manteniendo la forma del original, alguna vez con asonancias, alguna vez con rimas un poco imperfectas, pero por regla general querían estos traductores mantener la forma, les pareció la manera adecuada. Y en esta edición tenemos una de Fernando Maristani, que dice lo siguiente: cual las olas visitan la ribera, nuestras horas acceden a su fin. Van todas empujando a la postrera, contendiendo con brío hasta el confín. Con nacer perseguimos de la vida la bella madurez con que se acrece, mas se eclipsa la gloria combatida y el tiempo ya sus dones no le ofrece. Se trueca en juventud su puro ocaso y en bellas frentes parangones halla. Se ceban las rarezas que hay al paso y nada resistir puede a su daya. Mas tu loa en mis versos vivirá a pesar de su inmensa crueldad. Es una traducción bastante libre, pero tiene una inmensa virtud. Se entiende de principio a final, y eso no se puede decir de muchos de los textos que hemos visto hasta ahora. Creo que los traductores de aquella época se sentían también un poco más libres porque no tenían ediciones tan plagadas de notas y aclaraciones sobre casi cada palabra individual del poema, que finalmente pueden bloquear al traductor porque no le permiten hacer casi nada, ¿no? Y aquí pues tenemos un traductor de una época cuando las ediciones no estaban tan sobrecargadas de explicaciones y de notas. Tal vez explica en parte la libertad que se puede permitir el traductor, que se ve que se ha propuesto ante todo hacer un poema inteligible.
Hay cosas que no me gustan. Cual las olas visitan la ribera, nuestras horas acceden a su fin. Creo que estos verbos visitar y acceder les falta el dinamismo de los verbos de movimiento que aparecen en el original, ¿no? Make towards y hasten to, ¿no? que sugieren movimiento incesante, y aquí pues visitar y acceder no es exactamente eso. Hay un error un poco más grave, me parece, en el primer cuarteto, cuando dice contendiendo con brío hasta el confín, y creo que la lógica interna de la estrofa impone que las olas no se están moviendo al confín, sino hacia la playa, ¿no? El confín sería pues visto desde un barco mirando hacia la playa, tal vez, pero no es la palabra adecuada para la observación desde tierra. Por otra parte, es una rima un tanto floja, ¿no? Fin con fin. Y poco más voy a decir. Los enigmas del segundo cuarteto los resuelve, cortando el nudo gordiano, omitiendo elementos de la imagen para que sea más inteligible, y la idea que inserta es que nacer es perseguir la madurez, ¿no? Con nacer perseguimos de la vida la bella madurez con que se acrece. Bueno, no me parece la peor de las traducciones, ni mucho menos. No he hablado antes del tercer cuarteto, donde muchos traductores introducen una hoz en el texto como traducción de Scythe, ¿no? Scythe es una guadaña, y aunque una hoz es una herramienta que se usa para tareas similares, es absolutamente imprescindible traducirlo como guadaña, porque es el atributo que lleva The Grim Reaper, que es la muerte, que es el segador de nuestras vidas. No se puede traducir como hoz, aunque se ahorran varias sílabas con esa palabra, ¿no? Entonces aquí Maristany opta por daya, que es sinónimo de guadaña, que no está mal. Bien, pasamos a traducciones en decasílabos rimados más recientes. Esto es, me parece que es José Fernando, si lo digo bien, o Juan Fernando Elvira Hernández. No lo conozco, sé que es un hombre, y aparece aquí como JF Elvira Hernández, 1977. No traduce todos los sonetos, y me parece muy bien, porque hay dos sonetos que son absolutamente intraducibles, porque son un sinfín de juegos de palabras sobre el nombre de William, Will, que también significa testamento y voluntad, y el verbo auxiliar que indica el tiempo futuro, etc. Y juega incesantemente con Will. Eso no hay forma ni teórica ni práctica de resolverlo en una traducción. Entonces Elvira Hernández dice: mira, os voy a proponer una selección de 30 sonetos. La selección no me parece nada mal, la verdad. Y entre los 30 elige el soneto número 60. En su traducción dice lo siguiente: cual olas aguijosa costa van, así llegan al fin nuestros instantes. Todas avanzan en duro afán, cambiando el sitio con la que estaba antes. Nacer una vez de luz en vigor camina la madurez. De ella ornado el eclipse disputa su esplendor, y Cronos que dio su don ha truncado. Cronos cala adorno que en flor se vista, surcos cava en sienes de la belleza, nada hay que a su guadaña resista, roe lo raro de la naturaleza. Y a pesar de Cronos y su mano cruel, será mi verso para loarte en él. Bueno, como veis, Elvira Hernández acepta el endecasílabo agudo
que en español pues está casi desterrado desde tiempos de Boscán y Garcilaso, salvo en la poesía satírica y burlesca, ¿no? Bueno, es una otra solución para abrir un poco el abanico de opciones para el traductor. Cada uno juzgará qué le parece al oído el endecasílabo agudo. Lo más llamativo de esta traducción es la aparición de Cronos, que es un dios griego. Shakespeare no llama a los dioses clásicos nunca por sus nombres griegos. Si algo tendría que ser Saturno, aquí hay una confusión tal vez entre Cronos y Cronos, una confusión que se produjo ya en la antigüedad clásica. Cronos con en latín sería tempus, me imagino, ¿no? El tiempo. Es muy llamativo esta decisión de traducir time como cronos hasta 3 veces. A lo mejor se ha hecho para ahorrar una sílaba. A lo mejor el traductor ha pensado que time como figura alegórica tenía que ser un dios, no lo sé. Nos fijamos un poquito en el principio, cual olas aguijosas costa van. Van es un verbo ir, es un verbo muy general, muy vago, muy poco concreto, ¿no? Es más bello un verbo como correr, avanzar, etc. Pero bueno, cual olas aguijosas costa van, así llegan al fin nuestros instantes. Al fin, me temo que incluso significa, tendemos a leer aquí el significado por fin, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasan fácilmente en las traducciones. Como van las olas, así llegan nuestros instantes. De nuevo, los verbos no encajan muy bien el uno con el otro, aunque es menos violento que en algún caso anterior que hemos visto. No entiendo lo que significa nacer una vez de luz en vigor. No sé muy bien cómo leer esta frase. El eclipse disputa su esplendor. El disputar tampoco acabo de entender cómo se lo imagina el traductor. En fin, yo he de decir que esta traducción no me gusta. Es bonito el verbo roer en el verso 12, roe lo raro, pero bueno, no me parece la mejor solución si uno está buscando una traducción en endecasílabos rimados. Los hay mejores, por ejemplo este de Miguel Ángel Montezanti, que es una traducción, un traductor argentino, que se notan algunas rimas que serían imposibles en el castellano de Castilla. En algunos casos ha traducido en alejandrinos, pero por regla general opta por los endecasílabos y me gustan más. Los que van en alejandrinos me han gustado menos. Este en concreto no me parece su más logrado, pero no está nada mal. Dice así: como rompen las olas en la costa, así nuestros minutos se apresuran. Uno con otro por cambiar de posta y por adelantarse se torturan. En el flujo de luz el ya nacido se arrastra la vejez que lo corona, las torcidas eclipses lo han vencido, el tiempo quita el don que una vez dona. El tiempo hierre la jovial frescura y paralelas en la frente traza, se nutre de rarezas de natura, su implacable guadaña todo arrasa. No obstante, con mis versos yo me afano en alabarte, pese a su cruel mano. Bien, con disculpas por un tropiezo que tuve ahí. Una de las cosas que se nota en Montezanti es que intenta evitar las rimas fáciles, ¿no? Si uno se impone la obligación de rimar, es muy fácil caer en muchos participios y gerundios, por ejemplo, especialmente el abuso de participios en lugares donde el lector se esperaría realmente un tiempo verbal diferente. Es
es algo que suena fatal en las traducciones rimadas. Montezanti lo intenta evitar y busca rimas un poquito más inventivas, ¿no? Como en el primer cuarteto: costa, posta, apresuran, torturan, ¿no? Cambiar de posta, si no me equivoco, esto es lo que se hacía con los caballos, ¿no? El caballo se cansa y para proseguir el viaje uno cambia de posta. Y esto sugiere la idea de un movimiento con un sustituto, ¿no? Se torturan por adelantarse, pues es ingenioso, no sé si es exactamente lo que quiere decir Shakespeare, pero está bien. De nuevo, en los versos iniciales hay un pequeño problema con los verbos. Nuestros minutos se apresuran como las olas rompen. No sé si apresurar y romper pueden ser equiparados, ¿no? Y luego hay alguna cosa más. Me ha sorprendido mucho lo de las torcidas eclipses. Que yo sepa, eclipse en español es siempre masculino, pero a lo mejor hay variantes lingüísticas en las que esto es la forma habitual de decirlo. Su implacable guadaña todo arrasa, me parece un verso, por ejemplo, excelente en esta traducción. Bien, pasamos a otra traducción en decasílabos rimados, otra traducción que mantiene la forma. Esto es de Pedro Pérez Prieto, publicado en 3 cantos en la editorial Nivola en el 2009, que es un año en el que se publicaron varias ediciones de los sonetos de Shakespeare, por algún motivo que se me escapa. Esto es una traducción también muy seria, muy trabajada, como la de Montezanti, según he podido entender del estudio preliminar, que es breve, pero que se centra mucho en la traducción, presta mucha atención a la cuestión de los dobles y triples sentidos de términos que hay en el texto, especialmente de las alusiones sexuales más o menos disimuladas en ciertos términos, y está claro que entre los sonetos de Shakespeare hay alguno francamente obsceno, ¿no? Si uno descifra correctamente las alusiones metafóricas que hay a los miembros, ¿no? A los órganos sexuales y sus actividades. Entonces Pérez Prieto es muy consciente de ello y insiste en su esfuerzo por conservar estos juegos de palabras y estos triples y dobles sentidos. En fin, en el caso de este soneto traduce así: como las olas hacia el rompiente su fin nuestros minutos precipitan, ocupando el lugar del precedente, pues continuos afanes los agitan. Océano de luz el nacimiento se arrastra a madurez y, coronado, su gloria es eclipsada en un momento, del tiempo su regalo reclamado. El juvenil adorno el tiempo apura y surcos en la bella frente araña, se nutre de prodigios de natura y ya todo sucumbe a su guadaña. Frente a la mano cruel del tiempo adverso, tu elogio cantará firme mi verso. Es una traducción que fluye muy bien, ¿no? Esto hay que decirlo primero, ¿no? Las olas estas del original se reproducen muy bien en el texto de Pérez Prieto. Y también ha evitado algo que pasa en muchas de las traducciones que hemos visto, que en el primer cuarteto se atomiza el texto en frases sueltas, ¿no? Aquí es un todo, el primer cuarteto es un todo. Como las olas hacia el rompiente su fin nuestros minutos precipitan, ocupando el lugar del precedente, pues continuos afanes los agitan. Es una oración única y esto es bastante logrado.
Eh, es verdad que hay cambios de sentido, ¿no? Fijémonos en la comparación inicial. Nuestros minutos precipitan su propio fin. Entiendo que es esa la idea, ¿no? Nuestros minutos precipitan su propio fin de la misma manera en que las olas precipitan su fin hacia el rompiente. Es curioso. Es curiosa la idea de que los minutos precipitan su fin, no avanzan simplemente uno tras otro, sino de alguna forma son los responsables de ir más rápidos. Ocupando el lugar del precedente, pues continuos afanes los agitan. Claro, al convertirlo en una oración única, que insisto, creo que es un mérito, tiene que establecer relaciones entre las partes de la frase que tal vez no están ni explícitamente ni implícitamente en el original, ¿no? Los minutos ocupan el lugar del precedente. ¿A causa de qué? A causa de que continuos afanes los agitan, ¿no? Aquí en el original pues se dice que es laborioso, que es afanoso este avance incesante de las olas. Aquí ocupan el lugar del precedente como consecuencia de los afanes que tienen y que los agitan. Bueno. La rima, como en Montesanti, es ingeniosa: precipitan, agitan, rompiente, precedente. El segundo cuarteto, Océano de Luz, una posición como hemos visto en algún caso anterior. Océano de luz, el nacimiento se arrastra a madurez y coronado, no se sabe de qué, pero eso pasa muchas veces en estas traducciones, su gloria es eclipsada en un momento. Y tenemos aquí esta pequeña incongruencia sintáctica después de coronado, ¿no? Coronado, su gloria es eclipsada. Océano de luz, coronado, pero luego falta algo, ¿no? Entiendo que para Pérez Prieto esta parte de la estrofa, la segunda parte del segundo cuarteto, no se refiere a la pérdida gradual de la belleza juvenil, sino de la repentina llegada de la muerte, porque en vez de crooked eclipses, una serie de eclipses, aquí es una gloria eclipsada en un momento de golpe, ¿no? Y se acabó. Y el tiempo no es que destruya su don, sino que lo reclama al morir el sujeto. Bien, es una traducción muy digna, me parece, y creo, por lo tanto, que si queremos una traducción en endecasílabos rimados que respeten el esquema de rima del original, las mejores opciones son Pérez Prieto y Montesanti. Me queda uno, me parece, y es este. Cronológicamente no es el más reciente, al contrario, es bastante antiguo ya, de José Méndez Herrera, que en tiempos de Franco hacía traducciones del teatro de Shakespeare también en endecasílabos sueltos, y me parece excelente que lo hiciera, que hace una cosa bastante sorprendente. Dice: el soneto español no es como el soneto de Shakespeare, tiene una rima A, B, B, A, B, B, A en los cuartetos, y es lo que voy a hacer en mis traducciones. Luego, muchas veces sí conserva el pareado final, ¿no? Tiene un tercer cuarteto con una rima diferente de los primeros dos, y luego tiene un pareado final, porque, claro, ese pareado que en Shakespeare es el remate del poema, pues de alguna forma se tiene que dejar, ¿no? Si eso se convierte en un terceto a la española, la organización interna del poema se va a descolocar totalmente. Con lo cual hace algo que es como a medio camino entre el soneto español y el soneto shakespeariano o surreyano, ¿no? Es el soneto tal como lo diseñó el conde de Surrey, y Shakespeare lo coge de él. Entonces Méndez Herrera pues se complica en cierto sentido la tarea al imponerse
no solo la rima abrazada, que no tiene por qué ser técnicamente más complicado que la rima cruzada, sino al imponerse, repetir la rima en la segunda estrofa, en el segundo cuarteto. En este poema le lleva a este resultado. Cual olas hacia playa pedregosa, nuestros minutos a su fin proceden, cambiando el puesto con los que anteceden en su ansia de avances afanosa. El nacer, ya en la mar esplendorosa, repta a la madurez. Cuando a ella acceden, al torvo eclipse sus fulgores ceden, y hurta el tiempo su dádiva preciosa. El tiempo el lustre juvenil empaña y abre surcos en frentes de hermosura, devora los prodigios de natura y nada se alza bajo su guadaña. Resistirá mi verso a las edades, loándote a pesar de sus crueldades. No está nada mal esta traducción, teniendo en cuenta que es la técnicamente más compleja al imponerse la repetición de la rima en el segundo cuarteto. Esto lleva invariablemente a rimas fáciles, como es aquí el caso de proceden, anteceden, acceden y ceden, que en última instancia etimológicamente todas derivan de lo mismo, ¿no? Un adjetivo en osa también ofrece muchas opciones en español como rima. Y esto es lo que suele pasar en traducciones que riman, sobre todo si riman con la repetición de la rima en el segundo cuarteto. Méndez Herrera en muchos sonetos traducidos de Shakespeare abusa del participio, ¿no? Palabras en ado e ido, en lugares donde el contexto parece exigir un tiempo verbal diferente. De hecho, hemos visto antes en otras traducciones, en Montezanti apareció lo han vencido en un lugar donde realmente no está, no es muy lógica la aparición de un participio. Lo vimos en Elvira Hernández, su don ha truncado, un participio para rimar con ornado. Es decir, es algo que pasa muchísimo en las traducciones rimadas. Precisamente en esta no hay caso alguno, pero en general en Méndez Herrera hay muchos. Y la verdad es que esta, he de decir que me parece de las mejores que he visto en su colección. Y desde luego es admirable el esfuerzo que realizó. Por regla general, las traducciones no satisfacen mucho. No me voy a centrar en pequeños detalles aquí. Tiene la virtud, esta traducción al menos, de que no hay incongruencias sintácticas en el segundo cuarteto, como hemos visto en otras traducciones, ¿no? Aunque hay que leerlo muy bien para verlo. Cuando a ella acceden, al torvo eclipse sus fulgores ceden. Fulgores es aquí el verbo de acceder y del ceder, ¿no? Sus fulgores ceden al torvo eclipse cuando acceden a la madurez. Es congruente con el sentido de la estrofa original realmente, ¿no? Y no está mal resuelto. Lo que suele pasar con las traducciones rimadas, y aún mucho más que en las meramente métricas, es que el traductor tiene que dedicar mucha atención y mucho tiempo a dilucidar cuál es exactamente el sentido de cada verso, cuál es la relación entre las partes, por qué aparece una palabra determinada y cómo lo puede modificar adoptando una rima y sin embargo transmitir una idea muy afín a la idea del original, ¿no? Si está bien hecha una traducción métrica y rimada, es un trabajo creativo que pretende plantearse qué hubiera hecho el poeta, qué poema habría escrito el poeta si en vez de usar el inglés de 1600 hubiese
usado el español del año 2000, que es un experimento mental que tiene su parte de absurdo, pero es lo que pasa en las mejores traducciones métricas y rimadas. Si el lector quiere leer un soneto de Shakespeare en español, que sea realmente un soneto equiparable en sentido formal al menos a los sonetos originales, pues tenemos a Pérez Prieto y a Montezanti como, a mi juicio, las mejores soluciones. Pues espero que con todo lo que he expuesto a lo largo de este vídeo tenéis más claro cuáles son las traducciones más bueno, a vuestro gusto, ¿no? A vuestro gusto más aptos, ¿no? Cuál es la edición que vais a buscar en la biblioteca o en la librería. He intentado ser justo y no excesivamente duro ni excesivamente benévolo, ¿no? Ser justo con las traducciones. Quería leeros al final mi propia traducción, que lo tengo publicado en otro vídeo que podéis buscar si queréis. No, aquí tenéis la mía, que lo pongo como apéndice inédita. No sé si algún día lo publicaré en algún sitio, ¿no? Realmente yo como holandés no debo traducir al español, pero llevo tantos años fuera de Holanda que ya no siento que el holandés sea mi lengua materna, ya no sé cuál es mi lengua, ¿no? Aquí tenéis la mía para cerrar. Cual olas a la playa pedregosa, tal nuestras horas a su fin avanzan. Una tras otra en sucesión forzosa, a la anterior persiguen y la alcanzan. Se sale a plena luz cuando se nace y a gatas a la madurez se crece. Su gloria eclipses sufre y se oscurece, y el tiempo lo que el tiempo dio deshace. Cebándose en la juvenil belleza, el tiempo cava surcos en su frente, y no hay prodigio en la naturaleza a su cruel guadaña resistente. Mas cumplan estos versos mi esperanza de resistir su siega en tu alabanza.